Fernando, vamos contando un poco la historia de qué es esto y para qué se lo hizo en algún momento. Algunos de los que fueron alumnos míos ya saben o conocen la historia de Columbine, que es donde comienza un cambio en la forma de actuar a través del Colegio Americano de Cirujanos en los Estados Unidos junto con el ejército de los Estados Unidos. En Estados Unidos, los que no saben, en Columbine ocurrió un hecho que es parte de lo que se publicó unos días atrás con la situación de los tiroteos ocasionados por los alumnos en los colegios. En Columbine, en el año 1999, ocurre un hecho que marca el inicio de un trabajo en los Estados Unidos que se llamó Consenso de Hartford. ¿Sí? En Connecticut entran dos estudiantes de una escuela de preparatoria, comienzan a disparar contra sus compañeros. Basado en el hecho que comparaban lo que ellos hacían y que lo que ellos hacían era mejor que lo que había ocurrido en Oklahoma, cuando un grupo terrorista habían puesto un coche bomba frente a un edificio federal y había hecho volar 386 edificios a la vuelta que habían sufrido eso, incluyendo dentro de esto un hospital pediátrico que estaba frente a ese edificio federal y otros edificios que también, y mataron mucha gente, ¿sí? Bastante gente, algunos dicen que 300, pero no eran 300, sino que eran mucho menos. Bajo este concepto, estos dos tipos, tenían 17 y 18 años, van a la escuela en Columbine y empiezan a disparar a alumnos de la preparatoria, profesores y demás. Matan a 16 personas y dejan a 21 heridos, más 3 que se hieren tratando de escaparse del lugar. Entonces eso da pie a que se reúnan en los Estados Unidos un grupo de gente interesados en disminuir estas situaciones. En Estados Unidos ocurre, y sigue ocurriendo hoy, un tiroteo cada 60 horas. Tiroteos con tiradores activos que incluyen, la definición de tiradores activos son 4 muertos, incluidos los perpetradores o no. Pueden ser 4 muertos con los tipos que produjeron el siniestro muertos. ¿Sí? Entonces, hasta ese momento, y siguen ocurriendo a pesar de todas las leyes y demás, entre 260 y 380 tiroteos por perpetradores masivos en los Estados Unidos, y en eso se basa el trabajo del Consenso de Hartford, que hablaba de iniciada por un grupo de trabajo interinstitucional federal convocado por personal del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca. ¿Sí? Nos dicen muchas cosas y el primer consenso es cómo había que hacer para entrenar a la gente, fundamentalmente a los primeros actuantes, en parar el sangrado. Pues ya va a haber una de las situaciones que es lo que pasa. El propósito de la campaña es preparar al público para salvar vidas. Evidentemente pensando en que no siempre los servicios de emergencia podían estar presentes y no siempre personal entrenado podía hacer esto. Enseñando acciones básicas para detener el sangrado que amenaza la vida. El curso básico de control del sangrado, diseñado para no médicos, que en este caso eran los primeros respondedores o eran los que estaban en primer momento en la escena. Lo único más trágico, y esto es lo que dice el programa, lo único más trágico que una muerte por sangrado es una muerte que podría ser evitada o prevenida si usted quiere. Entonces se reúnen los líderes de agencias de orden público como el FBI, la Asociación de Jefes de las Ciudades Mayores, que en este caso eran los intendentes de demás de Estados Unidos, la Agencia Nacional de Seguridad,
Es decir, los sistemas de emergencias médicas, donde estaba el Pre-Hospital Trauma Life Support, como primera grupo, los rescate, la Asociación Internacional de Jefes de Bomberos y la sección de los sistemas de emergencias médicas. Entre la comunidad médica, lo más distinguido está el Colegio Americano de Cirujanos y el Comité de Trauma y el Comité de Cuidados Tácticos de Heridos de Combate, que el Ejército de los Estados Unidos, tiene un grupo de investigación para situaciones de este tipo en el ejército, donde ellos están probando y estudiando situaciones y qué es lo que sería mejor para que los soldados se mueran menos o puedan llegar vivos a todas las situaciones. Entre eso hay un médico, que es médico cirujano, donde dice que el destino del herido está en manos de los que aplican el primer vendaje. Y así comenzó parte de toda esta historia. Antes de esto, y eso hace que cambie el sistema que existía hasta ese momento en Estados Unidos, donde ante este tipo de amenazas, ante este tipo de situaciones, ¿qué es lo que decían? Los sistemas de emergencias, como los bomberos, esperaban hasta que llegue SWAT. SWAT era el único que podía entrar a ese lugar y actuar. Terminaba, liquidaban o solucionaban la amenaza y recién entraban los servicios médicos. Pero pasó, ya se acuerdan de la historia de Alexander, que cuando lo hieren queda tirado en medio del campus y mientras SWAT lo ve, hablan con él y van a suprimir la amenaza y vuelven a atenderlo, Alexander estaba muerto. Entonces, basado en esas cosas, se crea este acrónimo, que es el acrónimo bajo el cual trabajan hoy los sistemas de emergencia en ese lugar, basado en las experiencias militares que tuvieron en todas las guerras. Primero, tarea de suprimir la amenaza. ¿Sí? Sigue siendo fundamental que si ustedes no suprimen la amenaza, no se pueden entrar. Segundo, hemorragia controlada. Pero ahora esa supresión de amenaza va con alguien que puede parar el sangrado. O sea, los personal de SWAT y todo lo demás, y las policías de Estados Unidos, tienen dentro de su equipo algo que vamos a ver ahora, que son torniquetes. ¿Sí? Y cualquier dispositivo, llevan gas y demás, incluso llevan guantes para cualquier situación de esa. Y si no, vamos a ver que en Estados Unidos existen kits de primeros auxilios que están pegados en la pared, a la par de los cambios de frío automáticos en cualquier lugar de circulación masiva. Para eso sí, también la hemorragia tenía que ser controlada bajo cualquier de esas cosas. Rápida explicación hacia un lugar seguro. A nadie seguimos siendo y viendo que la seguridad es lo importante. En el ejército se entrenan bajo uno de los grupos estos que Comando Táctico o el CTCC, que es un programa de entrenamiento en el ejército, que es Casualty Combat Care, sirven y enseñan cómo extraer o cómo sacar a un compañero del lugar del tiroteo, de la acción, a un lugar seguro, cómo llevarlo, cómo levantarlo. Aunque ustedes han visto a veces en las películas de guerra que lo agarran de la camisa o el chaleco y lo arrastran hacia un lugar donde lo ponen más seguro. ¿Sí? Rápida identificación hacia el lugar seguro, y eso venía de la mano de una asistencia médica que debería ser más o menos correcta. Y luego, como en toda la atención inicial, transporte a un lugar de cuidado definitivo. Ahí surge la importancia del primer respondedor. En muchas de las situaciones no estaban presentes y ahí cambia la actuación de los sistemas. Antes todos esperaban que SWAT controle y suprima la asistencia para poder entrar. Estaban los bomberos, estaban los servicios médicos y otra gente de la policía que no entraban si SWAT no controlaba la situación. Y aún capaz que hay algunas películas de detectives que tienen un tiempo y todavía sigue haciendo, se llaman a SWAT para que actúen. Pero un número significativo de víctimas seriamente heridas muere antes de llegar al hospital. La ayuda que ofrecen los testigos puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte.
Y a veces, aunque el sistema de emergencias médicas usualmente puede responder rápido, ¿se acuerdan cuando hablábamos de la escena donde estaban en la montaña y el camión de los bomberos demoraba 40 minutos, el camión de los bomberos se pincha la rueda, la ambulancia se rompe en el camino? Puede ocurrir. Entonces, los retrasos pueden ser parte de ese problema. Viendo, y esto es traído de la guerra y a través de otro programa de entrenamiento para la gente civil, se demostró o se vio que las causas de hemorragia, por eso es, y hemos visto el trauma, que la primera causa de muerte prevenible en cualquier situación es la hemorragia. Entonces ellos también comprobaron que en situaciones de guerra y demás, la hemorragia sigue siendo la primera causa de muerte, seguida del neumotórax de tensión con un 33% de producción, y la obstrucción de la vía aérea, que en el medio de los casos tiene un 6%, siendo la hemorragia la primera causa de muerte en cualquier edad. Y si esa causa de hemorragia estaba en las extremidades, era mucho más problemática y era la causa mayor de muerte. Primera la pregunta, ¿por qué necesitamos este entrenamiento? Pues es para cualquier persona, porque esto fue diseñado para el público y así se lo enseña. Si ustedes como entran a la página de Stop the Bleed del Colegio Americano, van a ver que el video está diseñado para el público en general. ¿Por qué lo hacemos nosotros? También lo damos acá porque nos ha ocurrido eventos donde médicos profesionales no saben cohibir la hemorragia. ¿Sí? Hoy, y esto desde hace unos meses atrás, nosotros llevamos un paciente al Hospital Padilla con un torniquete y los médicos dicen, ¿para qué le ponen torniquete? ¿Entienden esto? O sea, hoy estamos hablando del 2026, siglo XXI, que siguen haciendo cosas de el 2013, que es donde comienza todo esto con Hartford, que es donde cambian la sistemática y dice, no, el torniquete sirve. Entonces, tiroteo en masa, como ocurrió hace poco en la escuela en Santa Fe y en Córdoba, creo. Tiroteos como una escuela en Brasil donde 2 chicos entraron armados con armas de fuego y armas blancas, mataron a 12 personas. ¿Sí? Como en Nueva Zelanda, donde las personas con problemas con los islámicos mataron a 50, hirieron a 50 entrando a una mezquita con armas de fuego y mataron a 50 personas. ¿Está? Para eso sirve esto, para hacer los primeros controles. Lesiones relacionadas con el trabajo. Choques de vehículo motor, como le pasó al colega este que salió en los medios diciendo que las personas habían muerto porque las ambulancias habían llegado tarde y la persona estaba sangrando y no pudieron cohibir la hemorragia. ¿Ah? O sea, el tipo no supo qué hacer y evidentemente siempre le tiene la culpa a la ambulancia que llega tarde. Lesiones en la casa. Muchas veces de joda vemos, pero el caso más emblemático quizás es la muerte de la nieta de Alfonsín cuando se cortó la arteria femoral con un vidrio en la escuela y la tuvieron 45 minutos hasta que esperaron que llegue el sistema de emergencia y la llevaron al Hospital Fernández, donde en el Hospital Fernández, después de 9 horas y de varios paros cardíacos, la chiquita se murió. Por la asistencia había entrado en un estado de shock irreversible. Claro. Entonces, para eso sirve este tipo de situaciones. O como el colega nuestro que, siendo cirujano cardiovascular y atendido por otro cirujano cardiovascular en su domicilio, no cohibieron la hemorragia, lo llevaron al Hospital Padilla y llegó muerto por una lesión en la arteria femoral, porque estaba saliendo de la pileta, se cayó a través de una mampara de vidrio, le cayó, le produjo una lesión. Si bien no era una lesión
común, porque hay una lesión longitudinal, no transversal, como a veces ocurre, que son mucho más fáciles, se confiaron en eso, le ligaron, le hicieron una compresión, pero no fue suficiente. ¿Está? Y se terminó muriendo el cirujano cardiovascular pobre. Tiene principios de tratamiento. Yo no sé, Juanita, ¿vamos a ver esto ahora? Sí. Como yo veo la otra parte, no veo lo que mandan al público civil. Ya no habla de los principios básicos de la asistencia. Sí, pero no, sí lo dan. ¿Así? Como de primero eso, primero mantener la prótesis, te pone el videíto. No, por eso. Entonces sí, igual, porque lo que nosotros antes teníamos 40 diapositivas y hoy son 17. Sí, es poquito. Entonces, dice, alerta, en el principio sigue siendo el ABCDE de la atención inicial de cualquier situación. Alerta, proteja su propia seguridad. ¿Está? B, identificar el lugar de sangrado y de la lesión. C, detener el sangrado. Acá dice compresión del ABC, pero tiene otras formas. Y D, mantener el calor de la víctima, que es lo que nosotros vemos como en exposición para controlar el hipotermia. Y esto tiene una forma de dándose porque para el público en general, donde tenemos de diferentes conductas y niveles educacionales, tiene que ser transmitido de la misma manera. Entonces, antes de que usted pueda ofrecer cualquier ayuda, usted debe asegurar que usted está seguro. Lo que nosotros decimos cuando damos seguridad de escena. Si usted está lesionado, usted no podrá ayudar a la víctima. Protéjase del patógeno sanguíneo usando guantes. Si en cualquier momento su seguridad se ve amenazada, intente removerse del peligro y encuentre un lugar seguro. Después hay muchas cosas más que enseñan, que no lo ven en esto porque el curso es básicamente esto, donde hay ciertas situaciones donde uno tiene que enfrentar el peligro. Si bien no lo aconsejan porque dicen huya del lugar. Eso está bien claro y bien explícito con esto. Si la cosa está clara, y lo que nosotros decimos, si la situación no está controlada y la escena no es segura, ¿qué hacemos? No vamos. Si tenemos un tirador activo y la escena no es segura, no entramos y no vamos. Si eso es la cuestión del sentido común. Entonces, protección contra patógenos sanguíneos, guantes de goma y protección para los ojos. En la B, encontrar el sangrado, encontrar el lugar de origen del sangrado, descubrir la herida o remover el apósito para visualizar la herida. Buscar e identificar el sangrado que pone en riesgo la vida. ¿Y cuál va a ser ese? Vean. El sangrado que Para eso trae sangre que brota masivamente de una herida, sangre que no deja de salir de la herida, a pesar de que usted la tape, no se sigue manchando o empapando lo que le han puesto con sangre, sangre que se acumula en el piso. ¿Se acuerdan alguna vez, si lo han hecho o no, decir cuánto mide un litro de sangre en el suelo? ¿Cuánto mide? No lo han hecho, evidentemente. ¿Cuánto? ¿Qué diámetro tiene? Nada, no lo han hecho. Tienen que hacerlo para saber. Bueno, apósito que está empapado en sangre. Vendas que están empapadas en sangre. Pérdida de todo parte de un brazo, de una pierna. Esas personas son las que tenemos que socorrer. Yo tengo una duda. Porque en el curso que yo lo hice, donde sale, o sea, que sale la organización, digamos, está la página en internet, y decía que en caso de que, o sea, el brazo esté haciendo presión, por ningún motivo hay que tener esa presión ni remover la gasa. Entonces, no sé si seguir esto, porque ahí el primero dice descubrir o remover el apósito para visualizar la herida. ¿Cuál es el enunciado? Encontrar el lugar de origen del sangrado, pero si ya hay otra persona haciendo presión, igual. Evidentemente, él no lo va a remover, va a tener que entrar a ayudar, pero si no, estamos dentro de la primera parte. Si ahora vemos, cuando veamos la forma de cohibir la hemorragia, a dónde se aplica o no eso.
¿Está? O sea, puede ser eso, me parece, en el caso de que esté mal colocado, si es el encasquetamiento mal hecho, ahí sí hay que sacarlo al apósito y hacerlo bien, no que va por ahí. No, acá puede ser que esté con alguien, pero no identificar el lugar sangrado porque tiene sangrado en la mano. Yo te pongo la remera de él en la pierna y evidentemente va a cubrir un gran espectro. ¿Está? Pero evidentemente, si vos llegás, tenés que identificar de dónde o el lugar que está sangrando. Ese es el punto. ¿Está? Bien. Pero de todo, parte del brazo o de la pierna. Sangrado de la víctima que al momento se encuentra confusa o está inconsciente. Si ustedes llegan y el tipo está sangrando, evidentemente tenemos que ver eso. Puede ser sangrado interno o puede ser sangrado externo. Los sangrados tratables son los externos, los internos no son tratables. Remueva o corte la ropa de la víctima para exponer la herida. Sangrado de una arteria es de color rojo brillante, saldrá pulsante o bombeante de la herida, y el sangrado arterial es el que en realidad amenaza la vida. ¿Sí? El sangrado de una vena lesionada es usualmente de color rojo oscuro y tiene un flujo constante de la herida. Puede amenazar la vida si una vena grande se lesiona. Muy pocas veces, pero lesiones de la vena cava, lesiones de la porta o lesiones de algunas de esas venas muy pocas veces lo hemos visto. Técnicamente son venosos, se colapsan y lesionan rápido. Los capilares son vasos sanguíneos pequeños que conectan las arterias con las venas. Su sangrado es usualmente el rojo oscuro y supura desde el lugar de la herida. En realidad es como cuando ustedes se rayan, se caen de la bicicleta, juegan al fútbol, se rayan en el piso y queda ese sangrado como cero amarillento, o sea, color rojo amarillo, que es líquido de sangre con grasa y otros componentes. ¿Sí? Causas de muerte por sangrado, ¿a dónde la vemos? Sangrado de heridas en brazos y piernas pueden ser controladas con presión directa y o un torniquete. Causas de muerte por sangrado, las áreas de preocupación son el cuello, las axilas y la ingle. El sangrado puede controlarse con presión directa y o empaque de herida. Lesiones del pecho y abdomen pueden causar sangrado dentro del cuerpo y estas no pueden ser atendidas fuera del hospital, ni controladas fuera del hospital. Es importante reconocer estas heridas y en Estados Unidos llamar al 911 inmediatamente para la asistencia. Las heridas en la vía aérea, como hemos visto, son poco frecuentes en causas de muerte. Pero, y acá, por ahí existe una realidad, porque si nosotros decimos que la vía aérea mata en pocos segundos, ¿cómo decimos ahora que la vía aérea es poco frecuente en este tipo de situaciones? ¿Tá? Pero si tienen lesiones en la vía aérea, tienen que hacer lo mismo, control de X y control de A. Esa es la idea. Heridas en la vía aérea tienen baja frecuencia, 6%, muerte por heridas en la vía aérea, acá después lo componen un pequeño porcentaje de las fatalidades por trauma, pero hay que asistirla. ¿Sí? Y también está dentro de XA asistirla. En los lugares donde hay kit de primeros auxilios en Estados Unidos, hay un organigrama como este, un programa, donde le va diciendo, ya lo vamos a ver al último, dice, si tiene un kit de trauma disponible, no use cualquier ropa limpia, aplique presión directa sobre la herida. Ropa limpia o la que tengan, nadie, no sé, yo al menos no ando con una muda de ropa nueva en mi bolso ni nada, menos que vaya a hacer deporte o otra cosa, si no, no la llevo. Nadie hace eso. Entonces pueden usar cualquier ropa que tengan a mano o un trapo que esté más o menos limpio. ¿Por qué? Porque la premisa siempre es salvar la vida y después tratamos lo otro. Si hay un kit de trauma disponible, ¿dónde está la herida? Si la herida es en brazo y pierna o la herida es en cuello, axila o ingle. Si hay un torniquete disponible y la herida es en brazo y pierna, coloque por arriba de la herida el torniquete
y apriete hasta parar el sangrado. Si no hay empaque de la herida con grasa hemostática o ropa limpia, aplique presión a la herida. Y si la herida está en cuello, axila o ingle, empaque la herida con gasa hemostática o ropa limpia y aplique presión a la herida. ¿Está? O sea que acá vamos viendo 3 tipos de situaciones para cohibir la hemorragia, que son presión, empaquetamiento y torniquete. bien. Una víctima que está sangrando de una arteria puede morir en tan poco tiempo como 3 minutos. Los sangrados que amenazan la vida requieren intervención inmediata. Un torniquete es un dispositivo que detiene el flujo de sangre y si se aplica correctamente el torniquete detiene el flujo arterial a la extremidad y a la herida. Nunca se le ocurre poner un torniquete a un sangrado venoso, porque cuando la sangre retorna y tienen un torniquete puesto en el lugar, la sangre va a salir como si estuviese saliendo presión, porque el bombeo de los músculos sigue siendo que salga presión y lo va a confundir. El único valor que por ahí pueden tener es que la sangre es oscura, ¿sí? Limitar la pérdida de sangre puede prevenir que el paciente entre en shock, y es lo que nosotros evitamos. Es lo que tratamos de evitar, que el paciente entre en shock, porque si no, casi todos se mueren con ciertas circunstancias, ¿no? Detenga el sangrado, estamos siguiendo el esquema. Aplicación del torniquete, aplique inmediatamente si se visualiza un sangrado que amenaza la vida en un brazo o pierna. Solo si la sangre sale pulsante o bombeante de la herida. No tiene que remover la ropa. Pero recién decía, teníamos que ver de dónde venía el sangrado. También puede ser que se decía que primero se hace la presión, después se empaquete, si ninguna de esas dos cosas funciona, recién ahí se... Tiene un orden, por eso vamos en el orden creciente hasta la colocación del torniquete, ¿sí? Solo si la sangre sale pulsante, ¿vale? No tiene que remover la ropa. El torniquete, como por ahí, es medio... Si tenés o no tenés torniquete, ese es el punto. Si no tenés torniquete, por eso dice en el esquema, en el flujograma, si no tenés torniquete, compresión, compresión, compresión. Hasta tanto podamos o no tener torniquete. Y si no, ¿podemos hacer un torniquete casero? No es recomendable. Pero podemos hacerlo. ¿Está? Ante la duda podés hacerlo. Porque en la diapositiva que hemos visto antes, este es el soldado en Colombia, donde le explotó la mina y evidentemente no tiene torniquete comprado en ninguna casa de venta de insumos médicos, ¿verdad? O sea, que ante la duda sirve. Este sí, este ya es militar, tiene uno puesto y tiene otro hechizo. Bien, ya. No tiene que remover la ropa, ya. Coloque por encima del lugar del sangrado, apriete hasta que el sangrado se detenga, ¿sí? Si el sangrado no se detiene al aplicar un torniquete inicial, aplique un segundo torniquete justo encima del otro. No aplique directamente sobre la rodilla o codo. En realidad no hay que aplicarlo sobre huesos o sobre superficies que sean duras, porque si no, no pueden terminar de comprimir y apretarlo. No aplique directamente sobre un bolsillo que tenga objetos abultados. Ignore cualquier sangrado que no esté pulsando o bombeando de una herida. Estos son los tipos de torniquetes que son los que se utiliza habitualmente. El más utilizable que tiene en todos lados es el Combat Application Tourniquet, que es el CAT, conocido como el CAT, donde tiene el azul, es de entrenamiento, y el negro es el que se utiliza en los sistemas de emergencia o en el sistema de combate. Después existen otros, como el SOF, que lo utiliza la policía en Estados Unidos, y el Emergency Military Tourniquet, que también es utilizado, pero los que más utilizan son estos. Incluso hoy estamos viendo un TAC 710
inventado y diseñado por una empresa de seguridad de Estados Unidos, que es como un compresor manual. Tiene una bombita donde la aprietan y se infla solo. Evidentemente lleva un tiempo de inflado que puede demorar 2 segundos, pero para mí es más rápido hacer esto que apretar la bombita, sacar el seguro, y tiene 6 horas de uso. Acá muestra cómo colocar torniquetes. Ya lo vamos a ver. El torniquete con sus partes. ¿Sí? Introducen, ajustan hasta la parte que no siguen ajustando más, lo dejan acá con la barrita, giran, por lo general dicen que no hace falta más que 2,5 kilos para cohibir la hemorragia, pero ustedes giran hasta que a través del orificio ese deja de salir sangre. Cuando hacen esto, lo traban al molinete en una de las 2 pestañas que tienen, pasan la parte restante por encima de esto para dejarla más prolijo y pasan esta cintita por encima y ponen La hora y fecha. ¿Sí? Bien, ya lo vamos a ver. Y serían 5 dedos por arriba de la zona. 5 centímetros, ahora lo vemos. ¿Sí? Los torniquetes duelen cuando se aplican y ya lo van a sentir cada uno de sus cuerpos. Usted debe explicarle esto al paciente o a la persona que está en el centro. El dolor no significa un error en la aplicación. El dolor no significa que lo debe retirar. Una vez que llegue el sistema de emergencias médicas, ellos tratarán el dolor con medicamentos. Daño al brazo o la pierna es raro si el torniquete se aplica por menos de 2 horas. No se han causado amputaciones por un torniquete colocado por menos de 2 horas. Es más, los traumatólogos usan la venda de Esmarch, que es una venda elástica que se coloca para dejar exangüe el miembro, lo dejan blanco, sin sangre, y pueden operar tranquilo en ciertos lugares. Y a veces demoran de 2 a 3 horas. ¿Sí? Los torniquetes comúnmente se dejan colocados por varias horas durante la cirugía. Es mejor arriesgar causar daño al brazo o a la pierna que dejar que la víctima se desangre hasta morir. Algunos errores comunes que se presentan porque dudan o no saben o no conocen es no usar un torniquete cuando hay un sangrado que amenaza la vida. Y ustedes dicen, pero ya hemos puesto una venda, ya hemos comprimido, ya seguimos parando, pero no siguen o no evalúan. Compresión, 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 hasta que deja de sangrar efectivamente. Esperar demasiado para aplicar un torniquete con una persona que está sangrando. Usar un torniquete para sangrados menores. A veces, y se acuerdan, que la persona puede tener mucho sangrado y esos sangrados causan una exsanguinación o una hemorragia exsanguinante. Y lo termina matando. ¿Acá? Colocar el torniquete muy arriba en la extremidad. Por eso dicen que 5 centímetros por encima de la lesión hay que colocar el torniquete. 5 centímetros sería el límite, porque en la página decía de 2 a 3. 5 centímetros es el límite. Dicen, y tampoco es decir, en la página, bueno, en lo que nosotros tenemos, dice 5 centímetros. ¿Sí? Colocar el torniquete muy arriba en la extremidad. Los videos también decían 3 dedos. ¿Sí? Es que no, porque en realidad. Los videos que están en el campo decían 3 dedos. Porque en realidad Quítale el dedo. en la página estaba en pulgadas, dice 2 a 3 pulgadas, que pasando a centímetros sería 5 o 5 centímetros. 2, la pulgada mide 2.51. Sí.
Entonces, O sea que la tenés casi 6 centímetros. 2 a 3 pulgadas por arriba de la lesión y serían 5 o 7 centímetros. ¿Profe? Y suponiendo que no se lo puede poner en zona de articulaciones, supongamos que yo tengo acá el sangrado, y bueno, a 3, 4, 5 centímetros tengo el codo, ¿cómo más arriba? Va más arriba. Ah, ya, así. Yo sí tenía una duda Te escucho. de mano de eso, que decía también que en el caso de que un torniquete no sea suficiente, se podía poner otro. ¿Qué pasa si ya por arriba del torniquete ya no tenés espacio? Tenés que ajustarlo más. Siempre va a existir ese problema. No va a tener espacio si lo pones muy arriba en la articulación. Entonces, ya vamos a ver por qué hay. Lo que se enseña es un método y una posibilidad. Todo es así y es la posibilidad de usarlo. Por lo general, una lesión que esté en la raíz del miembro, ¿a quién corresponde? ¿Al miembro o a la ingle? Depende si es por arriba o por debajo del ligamento ingle. Por eso te digo, entonces, si está en el borderline, no podés usar un torniquete. ¿Y hago compresión? Tenés que hacer compresión. Y sobre la compresión, una vez que sangra, para de sangrar, va a hacer otra cosa y podés poner una venda que sea compresiva. ¿Está? Por eso digo, esto es parte, vos tenés las herramientas para ver y considerar esas cosas. Bueno, remover el torniquete muchas veces, y eso es una de las cosas que nos enseñaban, y cuando estábamos en la facultad y todo lo demás, decía, el torniquete tienen que aflojarlo cada 10 minutos para que la sangre le circule al resto del miembro. Bueno, eso es uno de los errores que se cometía y se perdía sangre en forma innecesaria. Entonces, remover el torniquete cuando la víctima está en shock o cuando le espera un tiempo corto de transporte al hospital. No hay que remover nunca. Cuando él se controla el sangrado, listo, lo dejamos ahí y nos vamos. No colocar el torniquete lo suficientemente apretado para detener el sangrado. No usar un segundo torniquete si es necesario. Periódicamente aflojar el torniquete para permitir que sangre fluya a la extremidad lesionada, que era lo que se hacía antes. Porque causa pérdidas adicionales inaceptables de sangrado en la herida. Heridas localizadas en la unión, ingle, hombro, axila o cuello, no se puede usar un torniquete, evidentemente, aplique presión directa. Empaque con un apósito hemostático o rollo de gasa simple. Esta técnica puede controlar un sangrado que podría haber sido fatal. Aplicar presión directa a la herida, enfocarse en la ubicación del sangrado. ¿Está? Eso es lo que vos me estás diciendo, enfocarse en la ubicación del sangrado y cómo lo vamos a poder parar. Usar solo la gasa suficiente o una estera para cubrir la lesión. No quiere decir que por más que pongamos un paquete de gasa de algodón de 400 gramos, que es un matetecito sobre la herida, eso nos va a permitir controlar la compresión, porque tenemos una compresión que se hace que lo disminuye y lo acorta. Si la presión detiene el sangrado, mantenga la presión hasta que la ayuda llegue. ¿Está? Y esta es parte de la compresión. Compresión, compresión y aprieto. Aprieto, aprieto. Pondría el peso de mi cuerpo sobre esto, ¿sí? Compresión. Si la herida es en el cuello. ¿Ah? Si la herida es en el cuello. Apretar hasta que se muera. Apretar. Ahora vemos qué es lo que pasa. Porque también va a depender del tipo de herida. No es que todas las heridas van a necesitar la misma compresión, la misma cosa. ¿Estamos? Herida localizada en la unión. Empaque de herida. ¿Ah? Empaque de herida con un apósito hemostático o un rollo de gasa simple y aplique presión. Apósitos hemostáticos son materiales que ayudan a que la sangre se coagule. El T-Clot, el Comal Gauss, el Celoxa, el Chitosan. Estos tienen, si quizás ustedes, algunos, no sé si todos, ven películas de guerra donde hay soldados
películas de guerra viejas y películas de guerra nuevas. Ustedes ven que los soldados del ejército de los Estados Unidos tienen un chaleco donde algunos lo herían y le pegaban un tiro y sacaban un sobrecito de uno de los bolsillos, lo rompían así con los dientes, le abrían la herida y le echaban ese polvito en la herida. ¿Sí? Bueno, todas estas gasas hemostáticas tienen una sustancia que se llama, ¿cómo se llama? Kaolin. Kaolin activado sirve para cohibir la hemorragia. Unas veces, algunos cirujanos, dermatólogos o plásticos utilizan el kaolin, un cicatrizante que tiene azufre y hierro. Estas son micropartículas de azufre y hierro, que era la que se ponían. Entonces ellos, en esa bolsita, iba el kaolin que la ponían en la herida, y lo que ayudaba era formar un coágulo. Es lo que hacen estas gasas. Estas vendas de gasa tienen sobre la gasa dispuesta, como cuando trasladan cocaína y demás cosas, un polvo que es el kaolin, que sirve para que coagulen. Estas vendas de gasa miden 18 metros y pueden tener 5 o 10 centímetros de acuerdo a lo que se consiga, y se las pone en el lugar de la herida. Hoy, las películas de combate o de guerra donde las ven, ya los soldados no rompen el sobrecito, sino que sacan una tira de gasa que está plegada y la ponen en la herida para comprimir. ¿Sí? Eso también se hace en el empaquetamiento. Las heridas localizadas en el riñón, hay que abrir la ropa alrededor de la herida, verificarla, y si es posible, remover el exceso de sangre. ¿Qué significa esto? Apoyo la gasa, absorbo y la saco. No retiro ni refriego, porque estoy moviendo el coágulo que se puede formar. Seco y lo saco. La tira de gasa se la saca y se la apoya directamente, tampoco se la abre. ¿A qué? A la tira de gasa, que viene enrollada. Ya lo veo. ¿Sí? Si es posible, remover el exceso de sangre posada en la herida, preservando cualquier coágulo que se haya formado en la herida. Localice la fuente del sangrado más activo. Ustedes ven y van a ver cuando se abre la herida, de hecho eso, de dónde sangra más. Incluso nosotros cuando estamos operando, secamos para ver de dónde sale, porque el campo se llena de sangre y tenemos que de alguna manera secar. Metemos algo, absorbemos la sangre, abrimos y identificamos. Recién ahí podemos actuar, si no, no se puede hacer. Empaque el apósito hemostático o vendaje de gasa en la herida y directamente en la fuente del sangrado. Ahí vemos lo que dice. Muchas veces ocurre que todos hacen esto. Evidentemente, yo no estoy controlando el sangrado, estoy controlando la salida de sangre por el orificio, pero el sangrado está profundo y se va a seguir dando. Entonces, esta es la forma correcta de introducir la gasa dentro de la herida, no ponerla sobre esto, ¿sí? Ahí está tu paquetito de gasa, la saca y empieza a meterla dentro de la herida para rellenar el hueco que ha dejado esa herida en profundidad. Esto es lo que se conoce como empaquetamiento. ¿Sí? Lo otro era compresión. Esto es empaquetamiento, que también lleva compresión. Una vez que pueste la tira de gasa, que no es meterla así, sino que se la va llevando en orden para que vaya cubriendo y no vayamos sanando cuando está haciendo compresión, sino que no tengo que mover la mano, porque cada vez que afloje la presión, la gasa no va a cumplir su función. Digamos. Empaque, rápidamente aplique y aguante presión directa por 3 minutos si usamos un apósito hemostático, y por 10 minutos si usa gasa simple. Evidentemente, si activó el sistema de emergencia, que es una de las cosas que hay que hacer, la emergencia va a llegar antes que utilicemos los 10 minutos, quizás, ¿sabes? Pero si no, 10 minutos es el tiempo que tenemos que estar comprimiendo.
Reevalúe para asegurar que el sangrado fue controlado. Reevalúe no significa que voy a sacar la gasa que está metida dentro de la herida, simplemente voy a ver si él moja por afuera o más, pero no remuevo. Si tengo y sigue sangrando, tengo que seguir metiendo cosas hasta que deje de sangrar. Y si no, y si puedo, meter torniquetes, pero como esto está en un lugar de unión, es muy difícil meter torniquetes, ¿está? Si el empaque inicial falla de tener el sangrado y el empaque la segunda gasa encima de la primera, y vuelve a aplicar presión. Deje el empaque en su lugar, cubra para asegurar el empaque. Una vez que he puesto el empaque y disparó el sangrado, puedo vendar. ¿Está? O sea, sería, hago el empaquetamiento inicial, espero 10 minutos, reviso. Si sigue sangrando, pongo segunda gasa, espero nuevamente 10 minutos antes de poner... Ya tiene que haber llegado el sistema de emergencia, tiene que haber hecho otra cosa. Claro. Si no podés, tenés que seguir haciendo y va, está ahí hasta que llegue la ayuda, si es que la has pedido. O sea, a partir de los 20 minutos de empaquetamiento se consideraría poner un torniquete y así sería o no. No, si lo tenés, lo ponés ahí. Claro. Pero el punto es, ¿dónde estamos poniendo eso? Claro, si es en pliegue, no puedo poner. No, en el pliegue ¿de dónde? De la rodilla, del lomo. Sí, en el pliegue de rodilla te vas arriba. Bueno, claro. Pero la axila es esto, la ingle es esto y el cuello es acá. Claro. Ahí es donde no podés usar torniquete. Uno va haciendo el empaquetamiento y la compresión, el otro va poniendo el torniquete. ¿Qué otro? Si el que tiene. Si hay. Pero así o si no. Sí, podés hacerlo, te lo busca y te lo alcanza. ¿Está? Pero técnicamente los torniquetes, está bien, en los sistemas de emergencias que no todos tienen torniquetes, debería ser siempre así. Uno controla, y cuando logra controlar, poner el torniquete. Si no logra controlar, hay alguien que tiene que hacer el torniquete. Es el... Y si tengo una herida, por ejemplo, que vale, no saco nada, ¿verdad? De ahí hago la situación directamente, sí. En el hospital le dan, fíjate. No te entiendo. Que si tengo, por ejemplo, si me pegaron un tiro ahí en la pierna, una bala ahí metida, igual no hay, no hay necesidad. ¿Cuándo va a poner torniquete? Por el sangrado. No cuando hay sangrado. Cuando hay un sangrado específico, hay tipos que nos llegan al hospital con una herida de arma de fuego en los muslos o en la pierna, y hoy si están ahí no le damos más bola que eso, porque la herida fue para el lado externo, la herida atravesó así, y si no sangra pulsátil, no crece el edema, no tiene más sangrado, no le haces nada, curá y le pones un vendaje y a la casa. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si tenemos una situación donde cogemos esa casa? No sábana, cualquier cosa, ¿no? sábana, ¿Qué pasa? Es lo que estamos diciendo. Al principio dice, si no tiene esto, y lo que yo he dicho al principio es que utilice el cachoncillo. Por ejemplo, en este momento, a mí me pasaba algo que yo capaz no tengo toda esta campera y una campera de camperito, lo que sea, no importa. Después lo arreglan. No hay importancia con el tipo de tela. La vida primero. Okay. Pero yo hubiese hecho otra pregunta. ¿Cómo aseguran su seguridad a los pacientes que no conocen, que está en la calle y que vos le vas a poner la ropa encima? No tengo guantes, no tengo nada. ¿Cómo aseguran su seguridad? Si no tienen guantes. ¿O ustedes llevan guantes en su cartera, en los bolsillos? Yo lo hacía en una época. Yo tengo guantes en mi camioneta. En la camioneta que ando siempre llevo guantes porque a veces me ocurrió que tengo que asistir a alguien en la calle. Pero cuando estaba en el hospital no usaba guantes. O sea, no usaba guantes en la emergencia cuando me llegaban y tenían un tipo de herida porque a mí me permitía tocar cosas que con guantes no lo podía tocar. Y sentir en los dedos, tactar vidrios, por ejemplo, o tierra o cosas que le quedaban metidas en alguna herida. Pero, o sea, no es lo ideal. ¿Entendés? Eso me preocuparía más que ponerle cualquier otra cosa encima, porque mi seguridad es mi seguridad.
¿Está? Y no existen, por decir, usamos bolsas de plástico. La bolsa de plástico, las micras que tienen, no impiden que la sangre o los bichos atraviesen a través de los poros que tienen. Por eso digo, eso sería más interesante, más importante que decir qué le pongo encima. ¿Cómo me protejo? No hay forma, a menos que se ve O sea, a riesgo, digamos. Va a depender de cada uno y de lo que venimos tratando de enseñar hace rato. Con el sentido común y tus cosas. Puedes ponerte guantes, puedes ponerte bolsa de plástico, algo disminuye, pero no impide que algún tipo de bicho pase por ahí, ¿sí? Pues hay cosas y cosas dentro de esto, pero lo más importante sería que protegerte y después le podés poner lo que quieras encima. ¿Está? Después en las lesiones traumáticas hay una clasificación de Gustilo y Anderson para los traumatólogos, donde dice qué tipo de antibiótico hay que usar de acuerdo al tipo de la herida. Entonces depende de eso también, porque va a llevar una toaleta quirúrgica, un montón de cosas que son las que van a permitir o no seguir las situaciones. Bueno, deje el empaque en su lugar siempre, cubra para asegurar el empaque en la herida, como lo está haciendo. Podemos vendarlo para seguir aprovechando y que siga impidiendo el sangrado. La herida puede ser asegurada con cualquier tipo de vendaje de compresión o gasa en rostro, ¿sí? Utilicen la presión directa, usen sus manos y dedos. Es efectiva la mayor parte de las veces en sangrados externos. Control del sangrado requiere presión firme por un mínimo de 10 minutos. No remueva la presión para revisar la herida hasta que haya transcurrido el tiempo recomendado. La presión directa puede tener un sangrado arterial mayor aún en el cuello o en la ingle. Esto habla de evidencia, no es que lo estamos diciendo para hacer una charla, sino que esto está probado y hecho, basado en hechos en realidad, ¿sí? Los sangrados internos, sangrados dentro del pecho o abdomen que resulten de heridas que penetren en esas áreas, no pueden ser controlados fuera del hospital. La víctima necesita ser transportada inmediatamente a un centro de trauma. Y esto hay que decírselo al sistema de emergencias médicos que llegue, a pesar de que el sistema de emergencias médicas se lo ve si tiene una herida de arma de fuego en el tórax o en el abdomen o en la cabeza. Pero bueno, eso dice el programa y hay que repetirlo como dice. Este es el flujograma que lo encuentran junto a la parte de los kits de emergencia, que es lo mismo que hemos visto recién, donde dice asegure su seguridad, fíjese dónde está sangrando, si hay un kit de trauma disponible, si él no, ponga una camiseta limpia, una camisa, aplique fuertemente y suavemente una presión en el lugar durante un tiempo considerable y después todo lo demás, ¿sí? Entonces, en resumen, 3 tipos y con los 3 tipos de compresión, empaque y torniquete pueden controlar cualquier tipo de sangrado inicialmente. La presión directa y empaque detendrán la mayoría de los sangrados. Detenga el sangrado que amenaza la vida, use el torniquete en brazos y piernas, asegure que el sistema de emergencias médicas haya sido notificado para el transporte rápido de sangrados internos, abra la vía aérea en el ABC, disminución en el nivel de conciencia, respiración ruidosa o ausencia de respiración, mantenga el calor corporal, que es lo que venimos diciendo en todo el tipo de cosas. ¿Sí? ¿Preguntas? Pues ya han hecho todas las preguntas que querían. ¿Quieren más preguntas? ¿Quedan? Bueno, préndeme de luz, ojos. Ojeroso.